Buenas noches, amigos del Megáfono. Nos encontramos aquí en los estudios de Movitel hoy para tocar un tema, pues desgraciadamente, muy en la actualidad, como es el tema de los desahucios. Nuestra intención invitamos a dos personas implicadas, en este caso un desahuciado y un director de banco. No ha podido ser, pues por motivos de agenda y todo eso, con lo cual vamos a posponerlo para el mes de octubre. Con lo cual, si ustedes están interesados en formular sus preguntas, saben que pueden hacerlo pues a la página web del Megáfono o bien directamente aquí en Movitel, al igual que si están invitados a nuestro programa para debatir este tema que es tan interesante como es el tema de los desahucios. Vamos a dar las buenas noches a nuestra mesa de invitados, a Sergi, a Raúl. Hola, y a Maite. Noches. Y con ellos vamos a ver qué opináis vosotros de los desahucios. ¿Qué opináis de la situación que hace que los desahucios existan hoy en día, desgraciadamente? Raúl, por ejemplo, tú, más puesto en la materia. No, evidentemente la situación es, alcanza tintes dramáticos cuando estamos viendo familias enteras desahuciadas y además no son casos esporádicos, sino que son... O sea, empieza a ser la norma, la regla. Esto ya no solamente es un drama desde la perspectiva familiar, sino que es un drama social, porque al final estas familias sin una vivienda caen en un riesgo claro, evidente, de exclusión social, y este riesgo de exclusión social se traduce en un problema desde todos los ámbitos para la sociedad, en primera persona para las familias, para sus familiares, amigos y todo su entorno. Al final este es un problema complejo, no es sencillo, o sea, no podemos tampoco demonizar a los bancos y ponerlos en el candelero y a partir de ahí empezar a tirarles piedras, porque como comentaba antes, es un problema complejo que tiene muchas patas, que no tiene un único culpable, sino que hay, digamos que, como siempre, hay varios o como poco podríamos ser la propia sociedad. A partir de ahí, bueno, cada uno tendrá su conciencia más tranquila o menos tranquila, pero no hay que huir de demagogias y discursos fáciles como el hecho de, bueno, pues vamos a rehacer todo lo que se ha hecho hasta ahora, hacemos la dación en pago de un modo retroactivo, porque sí, desde luego la dación en pago es una solución, creo que es una buena solución, pero y llevárnoslo hasta el extremo de hacerlo retroactivo, pues igual ya no es tan buena solución. Sería como llamar a las personas que sí han pagado su hipoteca, como llamarles tontos, por ejemplo. Pero bueno, no es, desde luego, yo particularmente donde más puedo opinar es desde la perspectiva jurídica, que es en lo que algo sí conocemos, pero indudablemente hay muchos más puntos de vista. Si te parece, después entramos en esos puntos de vista. Maite, tu opinión en este tema. Opinión ya no la imaginamos todos, desgraciadamente, pero bueno. La opinión no la imaginamos todos, porque la verdad es que cuando entran a una casa a desahuciar a una familia o a cualquier persona, pues la verdad que no es grato, ni para las personas que van ni para las personas que están dentro. Sí que es que se está viendo, tanto en los medios de comunicación, día a día, pues las barbaridades que se están haciendo, tema que hay, pues que prácticamente parece que se haya paralizado un pelín, ¿vale? Porque yo sí que he estado hablando varias veces, pues, con los directores de los bancos, y yo hablo desde la perspectiva de aquí, del pueblo de Castalla, ¿vale? De aquí, pues sí que ha habido reuniones con los directores, donde cuando han habido un desahucio, la verdad es que se ha podido paralizar. Hay algunos que se han podido paralizar. Los que han venido, de los que me he enterado y hemos estado ahí. Entonces, ha sido una cosa de que ellos han estado prácticamente, pues, dispuestos a poder de que esas familias no salieran de sus casas, porque lamentablemente pues es muy difícil de que a lo mejor con 420 euros
pues prácticamente estén pues pagando un alquiler que no se puede pagar y lo primero que se necesita es para poder comer. Entonces, pues para mí es una barbaridad hoy en día pues lo que se está haciendo, pero la sociedad es lo que lo lleva y a partir de ahora pues entre todos pues yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo por lamentar de que esto pues que no vaya más. Sergi, tu turno. turno. Me habéis dejado sin nada que decir entre uno y el otro, pero bueno, sí, desde luego los desahucios es un problema grave que tenemos ahora mismo. Yo creo que es una pieza solo de un problema más grave de la crisis en sí, que tiene un montón de piezas, una de las cuales se manifiestan los desahucios, la gente que pierde su casa y que se ve echada a la calle. Yo como joven que espero algún día tener una casa propia, la verdad es que la perspectiva no es nada halagüeña. Yo ver que hay gente que en estos momentos está viendo en la calle por no poder pagar, que aún así a mucha de esa gente, como decíais, le queda deuda, que la casa hasta ahora no está sirviendo como para suplir esa deuda, me parece bastante... Una sociedad como la nuestra, que en teoría se vanagloria de ser avanzada, de un país de la Unión Europea, avanzado con un estado de bienestar, yo creo que no se debería consentir que nadie, absolutamente nadie, aunque se pierda la vivienda, que nadie quede en la calle como hoy en día está ocurriendo. En el tema jurídico, Raúl, ¿cuál es el proceso? Tú, como entendido en la materia jurídica, ¿cuál es el proceso que se sigue para que una familia llegue al desahucio? Porque yo me imagino que eso no es cuestión de unos meses, eso será un tema de años, sí, ¿no? Es un proceso. Es un proceso largo de varios años. Desgraciadamente es un vía crucis para las familias que lo sufren y la verdad es que si alguna de las personas que nos ven se encuentra en esa situación, yo les recomiendo que no escondan el problema, que no huyan de él, porque esto es como el avestruz cuando mete la cabeza debajo del suelo. Esconder el problema lo único que hace es agravarlo. Cuando uno llega a la conclusión de que en casa no entran los recursos suficientes como para pagar la hipoteca, la letra mensual o como esté estipulada, lo primero que tiene que hacer es irse a su sede bancaria, a su sucursal y hablarlo con el director y exponerlo claramente. Mire, este es mi problema, estos son mis ingresos y estos son mis gastos. Y a partir de ahí, el del banco no tiene absolutamente ningún interés, las personas del banco no tienen ningún interés en desahuciar a nadie. En absoluto, para nada. Su negocio no es desahuciar a las personas de las casas. Estoy convencido de que, y además esto siempre funciona de ese modo, intentarán buscar la fórmula más adecuada. Hay muchas fórmulas, desde carencias totales a carencias, es decir, en la que se da unos plazos para no tener que satisfacer las cuotas mensuales, hasta carencias parciales, donde lo que se deja de pagar ya no es la cuota íntegra, pero sí lo que corresponde a el capital de débito, con lo que se pagan solamente los intereses. A partir de ahí, si pasado ese periodo de carencia, pueden ser de 1 año, 2, hasta incluso de 5 años, pasado el periodo de carencia seguimos teniendo exactamente los mismos problemas, es el momento de buscar otras soluciones, tanto de hacer quitas de la deuda como en un momento determinado ya finalmente llegar a la dación en pago. La dación en pago es algo que se ha puesto muy de moda últimamente y que es algo que parece la solución definitiva. Y en el fondo no lo es, porque no es la solución, pero es la menos mala, bajo mi punto de vista. ¿Qué puede tener esa familia? Es la menos mala de las soluciones. Ya existía, porque esto lo contempla la ley hipotecaria de mediados del siglo XX. Hay una cosa que además tiene un nombre muy peculiar, que es el pacto marciano. Pues sí, pero para ello tenía que incluirse expresamente como una cláusula dentro del contrato hipotecario. Si no se incluía, no había posibilidad. Bien, ahora con las nuevas regulaciones que se han hecho, pues efectivamente ya es algo más generalizado,
Salió en el 2012 el Real Decreto 6/2012, el cual regula esta posibilidad, y por otro lado la Ley 1/2013 de la situación o la mejora de la situación del hipotecado, pero siguen teniendo un problema muy serio, que es los supuestos para los que se da son muy restringidos. Es decir, una familia para llegar a la dación en pago tiene que estar realmente mal, en las últimas. Y llegado a ese punto, vamos, yo intento hacer un ejercicio de empatía, ponerme en la piel de esa familia y dudo mucho ya que lo que me importe sea la hipoteca. Exacto. Tú tenías mucha razón en la cual hay mucha gente que por miedo, por vergüenza, lo que no hay que hacer nunca. Yo precisamente ayer estaba, os lo he comentado antes a micrófono cerrado, hablando con este tema de un director de banco, no voy a decir la entidad, y la verdad es que me convenció en casi todo lo que me dijo, ¿no? Por eso me gustaría invitarle a que el mes de octubre, que vamos a tratar este tema, estuviera aquí con nosotros. Y ese es uno de los graves problemas, que la gente no da la cara. Tienen miedo. Claro, tienen miedo y vergüenza porque es que no han cometido ningún delito, simplemente es una situación que la estamos viviendo todos y bueno, pues desgraciadamente hay algunos que pasan por ahí, pero lo que no se debe de hacer nunca, en ningún caso, es esconder el problema. Hay que dar la cara y seguro que se llega a una solución banco y... Son mínimas las personas que dan la cara. No sabemos si es por vergüenza, si es porque no quieren que nadie se entere, pero hoy le puede pasar a esa persona, por supuesto, y mañana nos puede pasar a nosotros. Todos estamos ahí. Y entonces a lo mejor cuando tú das esa cara puedes tener alrededor muchísima ayuda, mientras que si tú a lo mejor no vas a los bancos o vas a entidades o asociaciones que te puedan ayudar, no sabrá nunca nadie qué te está pasando. Entonces a lo mejor pues tú misma te metes en un hoyo sin salida de decir no sé qué hacer, pero tampoco buscas. Entonces lo que ha dicho Raúl tiene mucha razón. ¿Por qué tiene razón? Porque si ese problema tú no lo expresas fuera de tu entorno, es imposible que a veces la gente lo sepa. No se puede ayudar. Porque a lo mejor pues al 100% no puedes ayudar a las personas, pero sí que hay posibilidades y sí que hay entidades y sí que hay personas dispuestas a veces a ayudar. Entonces lo que ha dicho él tiene toda la razón del mundo. Cuando una persona se sienta así, primero las entidades, si las entidades ya no dan que sí, de decir que sí que pueden hacerlo, hay asociaciones, hay personas que siempre están dispuestas a ayudar. Entonces, yo lo entiendo que es muy duro. Es muy duro, pero muy no duro imposible. Exacto, es muy duro porque tú hoy a lo mejor puedes estar bien y mañana te encuentras en una situación de esas y dices, Señor, ¿y qué me pasa a mí? Pues nos puede pasar a cualquiera. Un banco lo que no quiere desde luego es nunca inmuebles, o sea, para ellos es una lacra, ¿no? Entonces el banco trabaja con dinero. Exacto, el banco necesita el líquido. El banco hasta por 60 euros, hasta por 50 euros están dispuestos a... Por eso yo digo que es un error total el que puedan tapar ese problema, ¿no? Porque es la única manera de ayudarles es exponiéndolo, ir a su caja y, mire, yo necesito hablar con el director o con la persona que lleve el tema, me encuentro en esta situación, que no pasa nada porque todos estamos atravesando esta crisis, que ya parece que estamos remontando, ¿no? Según dicen, no me hagan sacar a Raúl, hay que ser optimistas. Hay que ser optimistas. Soy de carácter optimista, pero ver para creer. O sea, bueno. También hay que poner otro ejemplo, porque tampoco se ha hablado, ya no son solamente las hipotecas, también hay que decir que hay muchísima gente que está de alquileres, ¿vale? También se está encontrando el caso de que hay muchísima gente que está de alquileres y hace muchísimos años que no están pagando ese alquiler. Entonces, pues la propietaria de esa casa o de esa finca, prácticamente, pues al final, claro, los desahucia de allí porque no pueden ya aguantar la situación que tienen. Entonces, ese es otro tema que tenemos. Ese es otro tema, porque, pero bueno, no es el tema que estamos tocando claro, ahora mismo de banco. Pero que también hay que ver de que podemos encontrar las dos caras. La cara de la hipoteca, cara al banco, y después tienen la cara de los alquileres, que esas personas, si tienen un alquiler y se van fuera también. Y no tienen para poder negociar su hipoteca. ¿Creéis que esto es un tema, como por ahí he oído decir, es que hemos sido muy avariciosos, hemos querido tener?
¿O ha sido también tema del banco que nos ha dado, que no nos ha puesto quizás alguna traba? ¿Ha sido un dinero fácil? Eso es hablar de buenos y malos, al fin y al cabo. Y yo creo que en estos temas tan complicados y tan dramáticos, al fin y al cabo, hablar de buenos y malos... Yo conozco que somos una sociedad, un país donde tenemos mucha tradición de compra y no de alquiler, como decíais. La gente prefiere tener una casa suya antes que estar toda la vida de alquiler en su piso o en su casa. En otros países no es así. Los nórdicos, por ejemplo, tienen mucha más tradición de alquiler que de... Pero si nos damos cuenta, nos hipotecamos 30 y 40 años. Sí, tranquilamente. Tampoco es vida, ¿eh? Como si fuese un alquiler, tampoco, si lo analizamos bien, tampoco es... Y además hemos vivido, además lo sabemos todos, aquí en el pueblo se ve, una burbuja inmobiliaria tremenda. Hemos construido casas, pero como si estuviésemos locos. Y la gente, al más mínimo ahorrillo que tenía guardado, lo invertía en ladrillo o en... Y claro, eso se hace notar. Aquí vivimos en Alicante y no hay más que ver las provincias que nos rodean, llenas de urbanizaciones vacías, aquí mismo en el pueblo, bloques de pisos completamente vacíos. Entonces, yo creo que ha sido el problema de unos y de otros. De los bancos que facilitaban demasiado el préstamo, la hipoteca, de conciencia propia, de comprar y comprar y gastar y gastar y gastar. Creo que es una culpabilidad compartida. Sí. Yo efectivamente coincido contigo, Sergi, en que aquí se han juntado el hambre con las ganas de comer, en lo que sí que creo que es un reparto desigual de la responsabilidad. Es decir, si hay que poner unos culpables, por ponerlos... No se trata de poner culpables, se trata de analizar bien la situación, marcar responsabilidades y saber cuál es, a qué te comprometes. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de esto? ¿El que le deja el dinero sin haber comprobado realmente si podía devolverlo? ¿O el que firma y coge el dinero pensando que toda la vida, los 30 años de la hipoteca iban a ser iguales? Pues en el fondo, ambos la culpabilidad es mutua. Es la culpabilidad, la responsabilidad es correspondida en ambos por igual. Lo que sí que no se corresponde o sí que no hay un reparto igualitario es de las consecuencias, porque cuando llegado al final del problema la familia se queda sin la vivienda, es un drama para esa familia. Llegado al mismo final para el banco o para la entidad financiera, son unas cifras negativas en su cuenta de balances. Lógicamente no es lo mismo. La familia está pagando con sus propias vivencias, mientras que la entidad financiera no. Y esto, al final, ¿en qué se traduce? Se traduce en que si no va a haber el mismo grado de responsabilidad para ti y para mí, tampoco debe haber el mismo grado de asunción de responsabilidades para ti que para mí. Es decir, si va a ser más grave para mí las consecuencias de lo que estamos firmando, lógicamente debe haber más ventajas para mí. Y entonces alguien dirá, ya, es que a usted de no tener una vivienda, yo le he prestado el dinero y ahora la tiene. Sí, pero en cuanto a mí me la quiten, se la va a quedar usted por un 70% de su valor, en el mejor de los casos, porque hasta que salió la ley 1/2013, no, la subasta, es que además se viene observando las trampas entre los subasteros, de modo que al final las entidades se quedaban propiedades por un precio la mitad de su precio. Entonces al final dices, es decir, teóricamente habíamos asumido el mismo grado de responsabilidad, pero no es así, porque yo me he quedado sin casa, sin el dinero que haya puesto, con una deuda de por vida, con toda la experiencia vital negativa que esto implica para mí y para toda mi familia, y usted se ha quedado con la vivienda, con el dinero que yo ya he pagado y con mi deuda que aún le debo. No sé si me... Sí, pero lo que la mayoría de la gente le gustaría saber es la dación en pago. Sí. ¿Te exime de toda deuda? La dación en... A ver, la dación es que ahí en pago... es donde... Sí y no. Por eso, tenemos que aclararlo. Dación en pago, ya. Yo doy mi vivienda, pero a mí me continúa quedando la vivienda, la deuda, perdón. A ver, en principio la dación en pago significa la anulación de la deuda viva, es decir, lo que quedaba de deuda con la entrega de la vivienda. Pero vamos a ponernos en la situación de que has pagado ya la mitad de la vivienda y tú entregas la vivienda más lo que ya has pagado. Claro. ¿Qué ocurre con ese sobrevalor que se está ofreciendo, que el banco llega a quedarse?
Esa es una de las preguntas que quedan en el También aire. teníamos que tener en cuenta la devaluación que ha sufrido esa vivienda. Exacto, el valor del mercado, que antes era al alza y ahora es a la baja. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que sí, la deuda viva finaliza, muere con la entrega de la vivienda, pero insisto, o sea, el problema a la hora de aplicar esta ley, esta normativa, es que es tan restrictiva que es casi imposible poder acogerse a ella, con lo que al final no es viable. Y por otro lado, cuando se hace la dación en pago, aún queda por pagar los impuestos, hay que tributar. Es decir, el impuesto de transmisiones patrimoniales, los actos jurídicos documentados o el IVA en caso de ser un autónomo y no ser una vivienda, sino ser un establecimiento o su propia vivienda si la había hipotecado. Con lo que al final eso de, bueno, yo doy la vivienda como dación en pago y me olvido de lo que hay que pagar, no es tan exactamente así, ¿vale? Sí, porque mucha gente piensa que das la vivienda o el local comercial o lo que sea y te sirves de todo gasto. No, pues y hay que cerciorarse muy bien. No quedas limpio, porque en ese proceso, además hay que tener en cuenta que cuando uno se va a su entidad financiera y le expone el problema, a partir de ese momento el director, si puede arreglar por sus propios medios el problema, lo intentará. Pero normalmente lo que va a hacer es pasarlo al gabinete jurídico de la entidad, que son gente especialista en tocar esos problemas, porque el director bastante tiene con su quehacer día a día, que claro, con 2 o 3 casos de estos que le entraran ya no podría hacer trabajar. otra cosa. Bien, pues esto se pasa a los gabinetes jurídicos y desde allí ya los especialistas buscan las fórmulas más adecuadas. Pero desde luego lo que es la cuestión de dación en pago es francamente difícil. Mira, para que te hagas una idea, ya el primer filtro que marca la ley es por población y por cuantía el valor de la vivienda. Por ejemplo, para una población con menos de 100.000 habitantes, como es nuestro caso en Castalla, solamente es válido para las viviendas que tengan un valor de 120.000 euros o menos. 120.000 euros o menos, pues sí. Existiría la posibilidad de la dación en pago, ¿no? Existiría la dación en pago, pero si de salta 120.000 para arriba, ya, por ejemplo, ya no puedes entrar. Por otro lado, todos los miembros de la entidad familiar, absolutamente todos, tienen que estar carentes de ingresos. Es decir, no puede estar ninguno trabajando. Oiga, entonces, ¿cómo vivimos? Exacto. O sea, es que por eso te decía que entonces ya no me importa la hipoteca, lo que me importa es comer. O sea, es que ya me da igual la hipoteca. Es decir, las condiciones para poder acogerse a la dación en pago son tan restrictivas que realmente dudo mucho. Casi que nadie se puede coger a esas circunstancias. No es viable. Y ya te digo, no pueden entrar ingresos en la unidad familiar. Luego, por otro lado, no puedes tener absolutamente ningún otro bien. Tiene que ser la primera vivienda. No tienes que tener nada de patrimonio. Realmente son muy complicado. Muy restrictivas. Yo, en ese aspecto, creo que a lo mejor, igual, y ya en el plano local, sería beneficioso para todas las partes, desde la perspectiva municipal, intentar hacer acuerdos con los propietarios, más que, o sea, los propietarios, que al final suelen ser las entidades, porque las empresas constructoras han entrado en concurso de acreedores, la inmensa mayoría de ellas, y al final se lo ha quedado desgraciadamente el banco contra su voluntad, porque como decía antes Sergi, el banco no quiere ladrillo, quiere dinero, pero al final las entidades son las que cargan con el ladrillo. Bien, pues en nuestro municipio tenemos varios ejemplos de edificios totalmente terminados que están para entrar a vivir y que están cerrados, y eso en el fondo crean no uno, sino varios problemas. El primero y principal, el deterioro de la propiedad, lo que hace que se produzca una bajada una devaluación de la vivienda. De lo que antes valía 10, ahora vale 5. Por otro lado, se convierten en un nido de problemas de entrada de chiquillos, gamberrismo, todo lo que sean problemas en el ámbito local. Por otro lado, se convierte también en un problema en el ámbito económico, porque estos edificios ya no solamente
afean la ciudad o nos ha dejado el pueblo lleno de esqueletos de hormigón, sino que tienen que satisfacer también sus impuestos. Y si están en concurso de acreedores, ¿cómo va a pagar? Al final se ponen a la cola y no pagan. Por lo que ya, o sea, nosotros desde UPyD le propusimos al ayuntamiento, en este caso la corporación que presidía Maite, el hecho de buscar acuerdos con los propietarios, en este caso los bancos o las promotoras, en el que se dieran facilidades a la hora de realizar alquileres sociales. Además pusimos cuatro edificios que están muy claros. Uno es el que hay enfrente de lo que es el edificio multiusos en el parque municipal. Sí. ¿Vale? Otro es el que está ubicado en la Triángulo. Otro es el que está ubicado, o sea, en la Triángulo, sobre todo detrás. Sí, detrás. Otro es el que está ubicado enfrente del centro de salud y el otro es el que está detrás de este mismo edificio. Estos edificios están terminados, están para entrar a vivir, pero para entrar a vivir, yo los he visto, he tenido que entrar en ellos y están como me dieron a mí el mío cuando yo me casé, exactamente igual. Desgraciadamente con el tiempo se han ido deteriorando, han ido robando, rompiendo, destrozando aquello. Con esto ha perdido la entidad, que es la propietaria, ha perdido el municipio porque aquello se convierte en un nido de delincuencia y ha perdido todo el mundo. Entonces nuestra propuesta era la siguiente: instar a la corporación, al ayuntamiento, a que llegara a acuerdos por medio de los cuales se firmaran convenios con los propietarios, de modo que se les beneficiara en los impuestos locales. El impuesto local por excelencia es el IBI, y con una rebaja del IBI sustancial para estos edificios, en torno al 50%, podías cubrir ya determinados gastos que el ayuntamiento dejaba de hacer. Y a cambio la promotora se comprometía a dejar esas viviendas en alquiler social, con precios que oscilaran desde los 50 a los 100 euros. De modo que en un momento determinado evitemos el que siga el deterioro, evitemos que en un momento determinado tengamos una avalancha de ocupas, porque eso sí es un problema de sanidad, de seguridad y de todo tipo para un ¿Y que están habiendo en Castalla? Sí, los ocupas son, cuando es casos puntuales, pues son casos puntuales, pero cuando tienes edificios para poder entrar a vivir como son estos, son problemas muy serios, que escapa al control ya del municipio. Desde UPyD creíamos que esto es, y seguimos creyendo que es bueno, y desde luego vamos a intentar lo solicitamos en la corporación anterior y lo vamos a volver a solicitar en esta corporación. Bueno, me gustaría contestarle a Raúl. Te iba a dar la palabra para que en estos 2 años de legislatura que tú estuviste de alcaldesa, exacto, ¿cómo tuviste el tema de pues, desahucios y de la propuesta que ha mencionado Raúl? Primero voy a contestarle a Raúl y después diré el tema de los desahucios. Sí que es verdad que están terminados. Hay uno que no estaba terminado, que es el de la parte de detrás que él decía de enfrente del centro de salud, que se terminó hará 2 meses o por ahí, porque ese sí que no estaba terminado. El tema que hay es que todos esos bloques de pisos, te lo digo porque antes de que entrara la propuesta de UPyD, yo ya me había reunido pues con directores y con entidades. El tema que hay es que los que están detrás de lo que era la Triángulo, esos son de la Caixa. Con la Caixa, con el director de la Caixa, me he reunido con él muchísimas veces y el tema que hay es un problema que tienen en el tema de licencias. No que el ayuntamiento le está poniendo pegas ni nada, sino que son temas de que han tenido pues problemas con promotores y entidades. Entonces esa era una de las mejores soluciones que había, porque esos pisos no son grandes. Esos pisos creo que tienen entre 60, unos tienen 60 metros, otros tienen 40, que para familias a lo mejor de 2 sí que podían estar. El tema que hay es que a fecha desde que yo salí del ayuntamiento no estaba solventado. Entonces todo eso está metido en el tema de desahucios, en el tema de pisos en alquiler.
el tema que había es que aún no estaban metidos en los pisos de alquiler porque no podían, Las licencias. porque no tenían problemas en licencias. El tema de enfrente... Como siempre, perdona Maite, topamos con la la administración. administración. Es que, Pero bueno, claro, ahora, esto- a ver. pero un momento, por favor, o sea, No. me alegro, no, yo me alegro. No, espera que acabe yo de pero dite, que- espera que espera acabe un yo de momentito, dite vamos. y Sí, pero- después que seguís. ponga- Sí, pero es que Claro, la entonces- administración no es un ente extraño, No. la administración erais vosotros. No, a veure, no, és Sí, que ja se nosaltres refiere a no a veure, nivell no, d'Ajuntament, no a nivell sinó- de l'Ajuntament, perquè a veure, una cosa és que l'Ajuntament estigueren posant-li problemes. L'Ajuntament no van posar problemes. Eren problemes que tenien entre la entitat a l'hora de poder disposar d'aixòs edificis. Si tu no pots disposar, no poden fer ningú conveni si això no està legal. Per què? Perquè l'entitat li pot passar qualsevol cosa si no està dins de la legalitat i nosaltres tampoc. A més, ells van ser les primers que van dir que no es podia fer. En el tema de lo que diem de multiusos, que detrás hay un bloque de pisos... Però Sí, el canvi de cabanyes. li vau oferir servicis tècnics Sí, sí, municipals sí, sí, perquè és sí. que l'administració No, no. compta en especialistes en la matèria i pot fer ús d'ells. I ja no és això, sinó que inclús se les pot oferir, conforme estaven comentant i conforme es van demanar per escrit, que se les feren unes bonificacions. Raúl, antes de que... Jo m'alegre que ho fareu, però És a dir, m'haguera no, agradat antes també de- que no sols que me lo digueu, però, no a nosaltres, sinó a la A societat. veure, el tema que hi ha... Perquè nosaltres sí que ens vam oferir a treballar i ajudar en la matèria. Sí que això no és una qüestió d'apuntar-se tantos, és una qüestió de solucionar un problema en la població. Ningú té per què apuntar-se tantos, Pues n'hi ha que informar. perquè la població, i quan una persona està en un ajuntament, l'únic que té que fer és ajudar al ciutadà. Però n'hi ha que informar de lo que està fent. El tema que hi ha és de que nosaltres s'ha vist, perquè jo també havia vist que hi havia molts blocs de pisos. Les de darrere, primer es va muntar perquè primer volien fer la viviendas. ¿Vale? Viviendas a Camí de Cabañas. El caminito de Cabañas primero querían hacer viviendas. Después un hotel rural. Después vinieron y era un hotel rural. Después... Con una inversión de 3 millones de euros que no hemos visto nunca. Que no hemos visto nunca porque la Generalitat tenía que estar ahí detrás. La Generalitat sabemos todos conforme está y no se pudo hacer. Después se volvió otra vez a hacer el tema de los pisos. Ahora están ya ocupados. Sí. ¿Vale? Ahora sí que están todos ocupados porque los pisos estaban vendidos. Todos no. Casi que todos. Todos no. O sea, queda uno o dos. Hay alguno ocupado, Però queda molt poquet. I les que tu estàs dient d'enfront del consultori són de Bancaixa. Bancaixa, jo no sé les voltes que ens van reunir en el meu despatx en el sentit perquè esos són les que més perill tenen. Porque esos, la verdad es que eran unos pisos que estaban súper bien, pero la verdad es que están destrozados. Y mira si es que al final... Por el vandalismo que antes decía Raúl. Porque el vandalismo. Mira si es que con el banco, te lo digo porque el banco es el que estaba en el tema de las preferentes, esos pisos estaban dentro de esas preferentes, esos pisos no se podían tocar y nosotros quisimos hacer el tema de hacer también un convenio y en ninguno de los momentos. Y al final, como vimos que allí había muchísimo vandalismo, al final nos sentamos con el director y le dijimos que por favor que tabicara aquello y que lo cerrara. ¿Y sabes quién lo tuvo que hacer al final? El ayuntamiento. Porque la entidad bancaria dijo que esos pisos estaban metidos dentro de lo que eran las preferentes y nunca se pudo. Entonces, es una situación que nos hemos encontrado que sí que hay muchísimos pisos en Castalla para poder habitar en el sentido... Demasiados, claro. En el sentido de poder meter alquileres de 50 o 60 euros para las familias y el tema que ha habido es que nos hemos encontrado con la barrera de que unos han tenido administrativamente problemas de que unos estaban legales para poder hacer ese convenio y otros pues están dentro de lo que es el tema de las preferentes y el director en ninguno de los momentos se ha querido hacer cargo y además se ha visto al final la entidad de aquí de Castalla y todo, pues al final ha desaparecido y todo porque... Una cosa, estos pisos que tú estás mencionando por ejemplo, vamos a poner esos como habrán otros tantos, ¿no? Al lado del ambulatorio, del centro de salud, ¿esos pisos pagan su contribución? ¿Lo pagan todo? Claro. Claro, ¿quién lo paga? Deberían estar pagando. ¿Quién lo paga? Eso lo paga, a ver, si es cosa de las entidades, lo pagan las entidades. Si lo paga la entidad, la responsabilidad civil, si ocurre algo, es de la entidad. Es de la entidad. Entonces el tema, a ver,
Tú la contribución se la pasas a la entidad, porque si hay promotor se la pasas a los promotores. ¿La pagan? Cuando haya el promotor, lo comento por entidades y promotores, os lo digo todo. Yo pregunto, ¿la pagan? Pues hay promotores y hay entidades que no la pagan, y las entidades y promotores que no la pagan se pasa por suma, porque el ayuntamiento hay un convenio, el ayuntamiento tiene un convenio entre el ayuntamiento y suma de que cualquier pago que el ayuntamiento no lo puede al final no lo paga, se pasa por suma. Entonces suma se hace cargo de poder pagar, de cobrar esa. Si no se cobra esa deuda, final, si no se cobra, se puede sí, requisar, sí, embargar. Sí. Por parte del ayuntamiento, y esas viviendas veces podrían ir a personas. Lo que pasa es que es un tema largo y complicado. Es un tema pero largo y complicado. hablamos de unas cantidades que en un momento determinado no permitirían el embargo de al final de todo el edificio. Lo único que sí que en este aspecto yo insisto, creo que hay que ser más incisivo en el tema de, vamos a ver, mire, se están generando una serie de impuestos, o sea, una serie de gastos que como ahora estabas comentando, pues no siempre se satisfacen. Si en un momento determinado somos capaces de llegar a los acuerdos, es decir, mire, las bonificaciones que correspondan en los impuestos que de nuestra mano dependen, y a partir de ahí los beneficios para el promotor son evidentes. Por un lado, dejo de pagar impuestos, o por lo menos en cierta medida. Por otro lado, el hecho de que las viviendas estén ocupadas van a mantenerse. Y además, no solo eso, sino que se dan opciones de compra futuras. Bien, los edificios que estén metidos en el juzgado, evidentemente son más lentos, pero los juzgados no son de piedra. A los juzgados, uno les motiva las resoluciones, le dice cuáles son los motivos por los que se solicita esto, y los juzgados, cuando lo ven, en un momento determinado también acceden. ¿Por qué? Porque esto es exactamente lo mismo que cuando se embarga una propiedad. La propiedad, y hay casos que son sangrantes, pasa 20 años cerrada. Cuando por motivos judiciales, cuando esa propiedad que se ha clausurado por motivos judiciales a los 20 años entra otra vez en el mercado, se ha devaluado tanto que entonces es el propietario el que tiene que demandar a la Administración de Justicia por los daños y perjuicios. Conclusión, como esto es así, la Administración de Justicia no es ni sorda, ni ciega, ni muda. Y cuando uno le motiva realmente, mire, estos son los beneficios que se derivarían tanto para el propietario del inmueble como para la sociedad. El juez no es de piedra y en un momento determinado acceden a que se abran con unas condiciones siempre salvaguardando los intereses i els derechos de los deudores i de los acreedores. Però tu mateixa ho has dit, les entitats són les primeres que les motiva a poder alquilar ese... Pero se ha hecho desde el ayuntamiento, o sea, se ha hecho esos pasos, se han dado esos pasos, no de ir a hablar, sino de presentarlos como decir, mira, esto es sumamente interesante. A veure, nosaltres ja et dic que és interessant perquè mos han vist, igual que nosaltres mos han vist el que estava dient l'Oli, de que nosaltres mos han vist, jo m'he vist en el meu despatx gent de vindre de trobar-se en el carrer, en les entitats. Desgraciadamente esas situaciones nos las hemos encontrado todos. Exacto, entonces pero en el tema que ya... en vuestra mano está el poder ir más allá a la hora de ayudar. Ahora no. Bueno, pues estava. I què penses tu? Que jo m'ha deixat algú en el carrer avui per avui? Jo no m'ha deixat, de gent que ha vengut, jo no m'ha deixat a ningú en el carrer. A tota la gent que ha pogut ajudar, les ha ajudat i des de l'oposició que estic ara seguiré ajudant-los, per supost, dins de les medides que tinga. Igual que ara. Tu has aplegat a una entitat i la entitat i nosaltres ens han tirat les mans al cap i han posat les mitjos suficients per poder alquilar esas viviendes. El tema que hi ha, Raúl, és que sí... S'ha arribat. Claro que s'ha arribat, sí que s'ha arribat. Ahí te lo puedo decir. I l'Oli també t'ho pot dir, perquè l'Oli ha estat intermediària a voltes en mi. I s'ha fet. Pues yo agrairía que se informara de esas actividades. L'únic que passa que a voltes... agrairía que aquestes coses a voltes per plegar a comunicar aquestes coses, a voltes també tens que posar per mig a persones que és el que m'està dient. No volen. Bueno, vosaltres voleu ficar en una discussió un poc acalorada, jo no volia... No. Però que sí que hem arribat, a veure, que sí que hem arribat, no vos cregueu que han dit hem anat a parlar una volta i com no han trobat ja solució... No,
No, Ho he dit no, jo, no es més. tracta d'això. Han posat No les es tracta mitjos d'això. suficients. I escolta, igual que jo moltes voltes m'ha tirat les mans al cap, Sí, tots. les entitats també se les han tirat perquè veure, han hi ha hagut entitats que ni per H ni per B ni han volgut saber-se de res, m'entens el que vull dir-te, i han posat les mitjos suficients i al final res de res. Però sí que hi ha hagut entitats que han estat al costat de l'Ajuntament i al costat, vaig a dir-ho clarament, de l'Associació de Càrites. Han estat ahí. Me suposa que n'hi haurà. I mos han tirat tots les mans al cap perquè han dit, bueno, que ahir n'hi haguen 40 viviendes i que per H i per B, avui per avui no puguem utilitzar-les i hem tingut que buscar altres mitjos. Això és molt trist, però ho han fet i l'Oli ho pot justificar Jo perquè vaig l'Oli ha aclarar- estat ahí també i Però- ho ha sabut. però Aclararme això- el detall de forma, Pues sí, a lo simplement. millor ha Ja que sigut un... informar-ho. A lo Ja que millor... tiro. Ja que A tiro. en premsa a voltes ho han dit, que nosaltres en premsa, jo en premsa a voltes així Més que dient... res per si hi ha persones que estiguen en aquestes situacions. A veure, poder jo, per acudir. exemple, en premsa sí que hem tret a voltes de que qualsevol persona que es trobarà en aquesta situació, per favor, que ho diguen, i que nosaltres ens han sentat Jo, si em en permets, jo em entitat. queda en el dato, vosaltres esteu discutint i jo he de dir que, Sí, sí. que des d'UPyD havia... No discutir, estem No, debatint. sí, Debatint. Bueno, ellos acaloran, tú tranquilo. Què que no- va? No, Què va? Això no era calorarse. No. Bueno, pues espero que continúe así, ¿eh? Hasta no es acalorarse. No, Raúl dime. dia fa un segon que UPyD vos havia preguntat d'una Sí. sèrie d'edificis i jo estic veient així la fulla, simplement Raúl, i ves que té fetge de 14 de gener i estem en agost. Sí. Tu dius que això s'estava fent. Entonces, jo com a S'està ciutadà fent. de peu i de fora que hasta el dia d'avui no tinc res que veure en la política, jo no m'he enterat. Entonces, igual, si s'estaven fent coses des de l'Ajuntament, dic des del teu consistori o des de ara o des de antes, és que em té igual. Pues que vinga, igual, sí. Tendria que ser Mira, informal, com dia s'ha Raúl. ficat en pàgines web. En la pàgina web de l'Ajuntament està publicat. Ara no ho sé perquè no estic i no sé si jo el no que hi tinc ha perquè, anterior. jo no tinc perquè no creu-ho, però també dic que si hi ha una pregunta registrada en registre... En les mitjos de comunicació, també moltes voltes en l'escaparat o en l'informació hem enviat comunicats de les desausis, de la gent, de què hem estat fent. M'entens el que vull dir? El tema que hi ha és que a voltes a la gent no arriba tot el que té que arribar. Jo ho sent, però ara, per exemple, s'ha preguntat, m'entens? I ho ha contestat. Sí, però ho dic S'ha perquè, fet. perquè I així s'ha seguit. presentat una I pregunta al supo- i registre de suposa- l'Ajuntament i no està contestat, Pues bé, que pues- ara puc presentar-la jo també, perquè no? Sí. Jo podia tindre problema d'estos i presentar la pregunta o presentar-me en el despatx. Sí, però Entonces, això ja, digo, Per però supost. això ja són detalls de... Són Però frases això són comunes. detalls de perquè que jo crec que així no és tema de No, política. però bueno, por la no, parte- però són por la detalls parte de qualitat democràtica de contestar sí, això s'ha fet, així i així. Jo venia que no costa res. M'ha vingut a maravilla, Però bueno. perquè esteu parlant molt de fer alquilers socials. I jo em poso en el puesto del espectador i dic, jo per lo menos tinc així datos de embargos de vivienda de província, de comunitat, i jo no coneixia que n'hi hagueren casos en Castalla, que esperem que no n'hi hagi, però Sí es veu que que n'hi ha, sí que n'hi ha. sí que n'hi ha. Entonces, jo passant cap així, venia i anava veient pisos buits, i no se sap, no es parla, com dieu antes, de la poca visibilitat de la gent que està en aquests problemes, doncs n'hi hauria que, crec jo que este tema des de l'Ajuntament, o des d'on siga, però principalment des de l'Ajuntament, manejar-lo i que es parlara, perquè jo calculo que igual que jo no sabia que s'estava parlant en aquestes entitats i en aquests edificis, n'hi haurà gent que estigui en aquest problema que no ho sabrà. També vaig a comentar-te perquè ho sapigueu vosaltres, Sí, sí. i ho sabia el poble. Vale? Hi ha una entitat en castellà que és la més forta, que es dedica a l'obra social, i el tema que hi ha és que és la que més, eixa sí que té hi ha voltes que ha tingut viviendes i s'han donat. Des de l'Ajuntament, quan sempre hi ha hagut alguna obra social, des de l'Ajuntament sempre ens han quidrat i les persones que han tingut nosaltres, de dir, doncs han vingut 3, 4, 5 persones, hem enviat a aquestes persones, a aquesta entitat, i alguna de les persones que hem enviat està vivint en un piso d'obra social i no sé si és per 80 o 100 euros. Entonces, sí que... Entonces, és una llàstima que no se sàpia, perquè és algo de lo que... Sí que s'ha anat fent-se, per exemple. Càritas també sap lo de l'obra social i també sé que el tema de l'associació de Càritas també ha enviat a gent a aquesta entitat. L'únic que passa és que aquesta entitat té ara un munt de pisos que avui per avui no es poden utilitzar, però dins d'altra cosa sí que n'ha tingut i ha fet la part de fer aquesta obra social i ajudar a gent de Castalla. Hay entidades que, sobre Mante- todo esta que está hablando Maite, Sí. que casi todos sabemos cuál es. Y por la parte de que tú comentabas, yo como ha mencionado Cáritas y como delegada de Cáritas que soy, sí que te tengo que decir que hemos tenido dos, no desahucios, porque era el tema de alquiler, ¿no? Pero que se iban a la calle, Sí, de que al hoy fin y al para cabo lo mañana. mismo. Que es lo Es mismo. prácticamente lo mismo. Y en este caso, pues una familia, los dos miembros enfermos, entonces nos veíamos entre la espada y la pared. Tuvimos que hablar con Maite y recuerdo que se lo dije a mediodía
Y a las 9 de la noche, en invierno, cerca de Navidad creo que era, estábamos en un cuarto piso, todo quemado, con velas, entrando con velas. O sea, que eso también me gusta decirlo, ¿no? Hoy por hoy, esas familias están ubicadas en 2 pisos de Castalla, con los cuales las tenemos alojadas. Pero no nos hemos quitado el problema, ya que es lo que yo siempre digo, la administración, con ella hemos topado. Esos pisos son de protección oficial, concretamente del IPSA. Ellos no dan la célula de habitabilidad, la tiene que dar el ayuntamiento, pero ellos, para tener luz, por ejemplo, tienen que tener permiso del instituto. Si el instituto no da ese permiso, estas familias se van a quedar sin luz en el mes de diciembre, ¿no? Están con luz pues gracias a cosas que se hacen. Entre comillas, que cosas que se hacen. Exacto, que no se deben de hacer, pero bueno. Lo que se hace, pues sí. Porque se tienen que hacer, pero porque son la gente no puede familias. estar. Sí. Yo lo que no entiendo, y desde aquí va mi crítica, y si es menester, yo, eso lo dije a Maite en su día, yo bajo a Alicante a ver, ¿por qué tienen que haber 10 viviendas vacías en Castalla que están hechas una porquería? Hay que decirlo también, que la gente que se mete allí no es responsable, no toda la gente, afortunadamente, pero esa gente... Ya, yo la pondría en una lista negra automáticamente. Cuando vayan a pedir algo al ayuntamiento, no señor, mire usted, se le concedió una vivienda, hemos tenido que arreglarla por valor de 6.000 euros. Cuando usted pague estos 6.000 euros, entonces tendrá ayuda del ayuntamiento, servicios sociales, concretos. Yo actuaría así. Sí, Sí, tiene esos todo el son, sentido del mundo. Entonces, son criterios y además, exacto, ¿verdad? esas viviendas, Eso era, ¿por qué sí. el Instituto Valenciano de la Vivienda no puede asumirlas, por el motivo que sea, que las ceda al ayuntamiento? Y no quieren. El ayuntamiento ya se encargará de arreglarlas, o Cáritas en este caso, ¿no? Pero que nos las den, que Mira, nos den el permiso. exacto. Sí, tú que Mira, aquí, es yo, que burocracia. estamos hablando, Mira, yo estamos en hablando ese de las aspecto- entidades privadas. Yo Estamos estoy hablando de lo que sé, pero sé Sí, que... Y sí, vamos, sí, y vamos sí. a meternos con la pública, porque el IPSA es pública, ¿vale? Exacto. Estamos metiéndonos con las privadas. Bueno, lo que está diciendo ella es verdad. Hay 10 viviendas vacías. Ahora quedan 8. Bueno, Es que ni han entregado las llaves, Sí, sí, hay sí. que decirlo todo. no tengo tal y que como decir es. nada más, ni han entregado las llaves. Yo he bajado al IPSA lo que no está escrito, para decirles que necesitábamos las llaves solamente. El ayuntamiento nos hacíamos cargo en el tema del agua y de la luz, de ponerle la conexión, de ponerles lo que era la célula de habitabilidad. El tema que hay es que hay una cláusula en el IPSA que dice: las viviendas se tienen que dar con condiciones. Si no están en condiciones, no se pueden. Entonces nosotros, como ayuntamiento, bajamos la de servicios sociales, ¿vale? La Mercedes y yo. Bajamos allí, Lusa también bajó, bajamos las 3 y les dijimos, palabras textuales, si la cláusula que pone es darlas en condiciones, nosotros, el ayuntamiento, tenemos de una brigada de obras que podemos dedicar para que esas viviendas se den en condiciones, entregamos las llaves y no nos vemos en el caso de ver a gente desahuciada. Bueno, pues para decirte que los teléfonos, bajar, yo no sé las veces, y es una entidad pública, aparte de eso ella, eso Marcete. al final da vergüenza, porque nos metemos con las entidades privadas, pero ¿y las públicas? Sí. Que pertenecen, tanto cuesta de llegar y decir, estas 9 llaves, 8 llaves que quedan de... Nosotros no nos podemos hacer cargo de ellos, pero si el ayuntamiento os hacéis cargo, les dijimos de firmar un contrato que nos hacíamos cargo. Tú No lo- quieren, De todas formas, no quieren. Entonces, ¿qué llega? Que Sí. 8 pisos que tienes allí que podías meter a gente, no podían, las personas que viven en esos pisos también podían estar más desahogadas. Porque ¿qué está pasando Pues con están el IPSA? asumiendo un gasto. Porque están asumiendo un gasto de escalera, de luz de escalera, de agua De de escalera, patio que el de IPSA no patio. paga. ¿Qué pasa? El IPSA no paga. El IPSA, lo que le corresponde a él, no paga. Entonces lo tienen que pagar las personas. Si tú esos 8 pisos los pudieras tener ocupados, esas personas pues pagarían la Menos. comunidad, pagarían todo lo... Y entonces pues sería todo mejor para las personas. Y te encuentras con esa solución, te pegas contra la pared, pues ya Yo- pues, es que ya, diría, pero- Ya me sabéis que pegué mi, contra postura, la pared. mi postura Que- aquí es neutral. Sí. Lástima no Sí, tener no, que pero- decir. Aunque fuera tenga yo mis opiniones, No, pero que- Pero que aquí sí. sí que tengo que echar una lanza a favor de Maite, porque sé que ahí se lo ha currado. Pues el asunto del IPSA, igual que con cualquier otra administración pública, porque en este caso son empresas públicas, bueno, al final no dejan de ser lo que son. O sea, igual que hubo una burbuja inmobiliaria, pues hubo una burbuja de crear empresas públicas
donde meter a todos los enchufados a dedo, Sí, a habidos y por haber. Raúl, Todos. pero es Es lo que triste, se está viendo. pero Raúl es triste, Y el es IFSA triste que no permitís deja de que- ser una de ellas. Ya, Bien, pero que permitís pero- que enchen en el carrer. Pero volviendo al caso de Castalla, efectivamente, lo de las 8 viviendas, enhorabuena, me parece muy bien, es algo que creo que si habéis hecho tal conforme estáis Es diciendo... que yo me sentía en ese momento como una delincuente, te lo voy a decir os lo sinceramente. digo- os lo digo que muy Porque bien. es que, Escolta, és que era de ver, van tratar... A veure, les dos pareixíem dos delinqüents entrant a les Pero, viviendes sí. sense tindre clar... No, Qué a ver, vergüenza. muy bien, pero ahora Pero ho vaig fer una perquè cuestión, no. Necessitats. porque Sí. S'ha de fer. está, las alabanzas están bien, pero uno crece con Nada, las sacado. críticas. Està clar, està clar. La cuestión de Perfectos no son. llegados a esa pared, donde ya no podéis pasar, porque no se dan más pasos. Porque no, y cuando digo que se den más pasos, me refiero, ¿por qué no el ayuntamiento? A mí, lo que más me gusta de las administraciones pequeñas es que son pequeñas, pero son en muchas cosas autosuficientes. Y cuando digo autosuficientes, tiene el personal, los técnicos adecuados para demandar al IFSA. Sí. Claro, si la burocracia no funciona, Oiga, usted no está cumpliendo con sus obligaciones de pagar lo que le corresponde. El Ayuntamiento de Castalla se persona en el juzgado y le denuncia a usted por moroso. ¿Vamos a jugar? Pues vamos a jugar todos con las mismas cartas. Y luego, por otro lado, y vaya mi reconocimiento Vale, pues tomaremos nota de eso. por la cuestión de reclamar las viviendas del IFSA. Otra cuestión que quería plantearte y que rompo otra vez la lanza en favor del centro histórico. En el centro histórico sabes perfectamente que hay multitud de casas que se nos caen. Tan difícil sería o hubiera sido ponerse en contacto con los propietarios para saltarnos el procedimiento de expropiación, que llegado al punto, se expropia y ya está. Pero para no entrar en un procedimiento tan engorroso, vamos a ir un poquito más rápido. Tan difícil sería hacer una planificación donde se justificara la adquisición de 3, 4, 5 casas que en el estado en el que están es ruinoso y no sería tanto dinero para el ayuntamiento, y luego, como bien decías tú, meter la brigada de obras, porque otra cosa no tendremos, pero mano de obra sí, afortunadamente. Arreglar esas casas y el ayuntamiento ya no solamente tener ese margen para poder tener en un momento determinado atención a personas con carácter de urgente, no para siempre, o a lo mejor sí, porque igual luego el ayuntamiento no es una inmobiliaria, pero si usted satisface las cuotas que se le pasan en un concepto de alquiler, y el que dice eso, dice para en un momento determinado facilitar el establecimiento de comercios o de personas que quieran quedarse en la zona. Te comento. Nos hemos desviado un poquito del tema, ya Sí, nos queda poquito. No, pero bueno. pero le contesto. Se van a librar los bancos. El tema que hay, el chocamiento que hemos encontrado en el centro histórico, no sí el chocamiento, pero sí que hemos hablado con algunos propietarios. Yo, ¿vale? Yo sí que he hablado con algunos propietarios. ¿Qué nos hemos encontrado? Que lo único que quieren es el despropiamiento de esas casas, ¿vale? No las quieren ceder. No las quieren de que el ayuntamiento nos dediquemos a arreglarlas, de que pueda entrar una familia... No, ceder no, pero prefieren ahí que se derrumben. Prefieren tener que se derrumben. Pues diu, però hay gente que sí. a veure, Venderla. hi ha gent que m'ha dit que, a veure, ells allí, esa casa ja no van a utilitzar-la perquè no viuen allí, l'han deixat abandonar. Entonces diuen que prefereixen que es queden en un solar, m'entens? De que l'Ajuntament mos aprofitem d'elles. Per què? Perquè ells diuen que, a veure, farà 2007, crec que va ser, 2007-2008, va ser quan es va despropiar la part de darrere de la iglesia, que va ser la calle Nueva i tot allò, es va pagar un dineral per despropiació. Entonces diuen que igual que l'Ajuntament va pagar allò per despropiació, si ells tenen una casa és un mal de cap. Per què? Perquè ells li la cedixen a l'Ajuntament, l'Ajuntament l'arregla i després es dona d'alquiler. El que es traga d'alquiler, per supost que és per l'amo de la casa. Ells diuen que després comencen que si no paguen llum, que si no paguen aigua, que si no paguen l'alquiler, tot això damunt són gastos per a ells. Entonces ells diuen que quan tenen el seu piso o tenen la seva casa, pues ells diuen que si l'Ajuntament volem, si aquesta casa val X diners i li la comprem, que ells d'acord, però que en aquestes condicions no.
Entonces, això també mos han trobat, Raül. Ja, no vos però- cregueu que no però, mos... no, però a veure, n'hi haurà casos, Sí. però casos i casos. Però és que tenim tanta casa caense Exacte, però que jo crec que quan uno presenta una oferta en firme, però simple i llanament per l'Ajuntament comprar en 10.000 euros una casa, perquè en 10.000 euros n'hi ha cases que estan per comprar. Sí, pot ser. I a partir d'ahí, bueno, pues, enguany que en els pressupostos que podem dedicar 20-30.000 euros a aquesta partida, doncs passa un any, tenim una casa. Passa dos, tenim dos cases. Sí, si, a veure, si jo no estic dient que no, però tot això també són... No és un procés... Això és feina. Exacte, Feina, però no és un procés d'avui per demà. No, està a veure, clar. jo també m'he trobat cases en el centre històric, perquè jo tinc allí familiars, i al costat mateix d'un familiar meu hi ha una casa que jo he entrat i allò s'ha quedat una mona, perquè s'ha quedat una mona per poder viure qualsevol persona, i la casa està tancada. I ha quedat el banc és d'Alacant. I el banc diu que no, que ell l'ha arreglat per a compra, però que d'alquiler no meta ningú. I això, ostres, també he trobat. Entonces, són coses que... I això, i dia a dia... Poc es pot fer, Ja. però... No, i dia a dia tu a voltes dius, bueno, contra quines parets estic pegant-me? Perquè estàs veient... Jo he vist dos cases que s'han quedat una moneria per poder entrar a viure i per poder disfrutar, i que digues, bueno, per què han volgut arreglar-les si estan ahí tancades? Han arreglat les fatxades. Les fatxades estan noves i es trobes en aquestes circumstàncies. A lo millor també, vaig a dir una cosa, Raül, a voltes a la gent també tenim que conscienciar-la un poquitiu, perquè la gent també, vaig a dir-te per què, perquè la gent a voltes també pensa que tot és a base No, o sigui, l'administració no pot, a veure, no pot suplir, diners. l'administració no pot suplir l'interès particular. Claro, Lo que entonces- l'administració està, els diners públics no són per anar creant empreses d'estes com Suma, l'Ibipsa i tot això, no. L'administració està per suplir, a més d'uns serveis bàsics, allí on l'interès privat no arriba, per lo menos per donar un impuls, si no inicial, mínim. En este cas, el tema de les viviendes. Jo estic convençut de que si s'assenta la corporació, la vostra, la que hi ha ara, la que vinga, la que siga, i fa un plan a mig i llarg plaç, on es posen totes les opcions possibles, tant de desaucis, prevenció de les mateixos, alquilers socials, la construcció o rehabilitació de viviendes, perquè tot això està fet sobre l'estudi ara. el bloc que volien fer les de l'IFSA i en el centre històric, això era una barbaritat. Això era una barbaritat. I de fet, a les fets ens hem de remitir que no s'ha fet. Però aquest bloc que era una barbaritat, si ho fas de casa en casa, d'una en una, i recuperes l'estructura que tens, és molt més barat, és molt més econòmic, és viable i és sostenible. Però que vaig a dir més, fa 2 anys que es va demanar perquè aquest terreno és de l'IPSA, aquest terreno ja no és de l'Ajuntament. Al voler-se fer aquestes viviendes... Ojo, és de l'IPSA, no és de l'IPSA. Sí. És de l'Ajuntament i està cedit a l'IPSA... Però nosaltres no podem fer res ahir. Però mentre que l'IPSA el dedique a construir aquestes viviendes. Si no el dedica a construir aquestes viviendes o si no l'executa en un pla determinat, el terreno torna a ser de l'Ajuntament. Tu tens que demanar, i jo l'he reclamat, nosaltres fa 2 anys el van reclamar, i a fetge d'avui, l'IPSA encara no l'ha tornat. Pues jo insistís, els juzgats estan ahí per això. Però què vull dir-vos? Que s'han fet, a veure, s'han obert moltes vies i moltes coses. El que passa que a voltes, pues, el que diem, l'administració primera, lenta. Després hi ha coses que des de l'administració mos creiem que es poden fer i hi ha coses que no es poden fer. Per exemple, vaig a dir-te més. Per exemple, Estamos concluyendo, Sí, vale, cerramos. Per exemple, el tema de lo que estaven dient de les cases, de comprar cases o de dir que cediren les cases a l'Ajuntament, en un dels temes que van tindre dins de l'Ajuntament, en el tema de les tècnics, van tindre problemes perquè el primer que van dir, les informes, això no es pot fer, això no... Entonces, hi ha que buscar... Però no es pot fer en determinades circumstàncies. N'hi ha que fer-ho conforme marca la norma, que les tècnics estan ahí per això, per dir, no, així no. Claro, entonces, hi ha que veure, hi ha que fer-se, però a voltes
tu pes molt, m'entens? Hasta arribar a buscar la via adequada en el tema que hi ha. Però que vull dir-vos que han buscat totes les vies i han buscat tot. De saber, això ja és una qüestió de saber. Ara, també dic una cosa, tots tenim fallos, tots podem errar, perfecte, no som ningú, que dir que des de luego ha lluitat per la gent de no deixar a ningú en el carrer, la gent que ha vengut i que ha intentat Raül, sí, però que a voltes no es fa lo suficient, també ho dic, no es fa mai lo suficient. Però jo en este cas, mira Maite, està molt bé i crec que n'hi ha que agrair la cercania, a veure, el que és, tu ets una persona molt pròxima i n'hi ha que agrair-ho, però mira, en este cas a mi m'heu de permetre que me'n vagi als meus orígens en el sentit laboral. Jo vinc de l'exèrcit, i si el general, i tu eres quan estaves d'alcaldes, el general eres tu. Era jo. Si el general es dedica a passar revista a les motxilles als soldats, no és un bon general. I disculpa'm esta crítica, però és una crítica constructiva i sincera. El general està per traçar els plans de lo que tenen que fer els coronels, els comandants, els capitans, i al final, perquè per passar revista a les motxilles està el cabo. Sí, està clar. I si el cabo no fa la seva feina, la cosa no funciona. I si el general està fent la feina del cabo, qui està fent la feina del general? I està molt bé, tu tens una cosa molt bona que és la cercania, la proximitat. El problema és anar i estar allí, com està dient l'Oli, a les 9. Però qui està fent el plan perquè aquestes persones no tinguin que veure's en la situació d'acudir a l'Ajuntament o a Càritas? Perquè al final això és caritat. I en l'estat Pues per això estan les tècnics de l'Ajuntament per fer-ho. En l'estat en el que vivim, el que s'ha d'intentar és no arribar a la caritat. Per supost, perquè a ningú li agrada. A aquests impostos que ja paguem els ciutadans, que estiguen distribuïts de forma adequada, perquè això no tingui que passar. Bueno, no m'estenc. Tenemos el tiempo. Sergi, ya para concluir. Pero yo em poso revolto en el puesto del que nos veo en casa y a mí me se cau als peus de pensar que és la burocràcia i és la jerarquia institucional la que fa que tot es complique tant. La persona que no té casa li fa falta casa. Per supost. I ja està. I li té igual si és l'IPSA, l'IPSO, la mare que el va parir. Li té exactament igual. Entonces jo pensar que és la entitat burocràtica la que està frenant-lo i que l'excusa, entre comilles, i no és una crítica, l'excusa és que més no es pot fer perquè ens posen complicacions fora, a mi... No, jo no ho he dit això. Jo en ningú moment... Has dit que tu has passat a l'IPSA 400 voltes, que esquí però jo no he deixat... Pero para que se dieran las casas. Però para que se dieran les cases. Jo no m'he excusat perquè jo, tota la gent que ha vengut, no he dit el contrari. L'ha ubicat. Jo no excusa res, jo sols he dit que jo ha seguit uns procediments, volia unes cases, unes claus, no me les han donat, i ha buscat solució. I escolta, i seguiré buscant-les. Però excusa ninguna. Si a mi la burocràcia m'ha posat una porta, jo he intentat saltar esa porta. I l'ha saltat, Entonces es algo que diu molt I l'ha saltat. Ja, lo que pasa es que això a voltes és il·legal. Bueno, ahí topamos. No se topa con la legalidad. O sea, con lo que se con topa la es... ilegalidad, he dicho. No, lo que no hay que hacer es, yo voy a hacer eso, voy a hacer eso, voy a hacer No. No, es que si no hay que saber cómo se... No, pero hay que saber cómo se hacen las cosas. Y para eso o sabes tú o tienes gente que te asesora. Pero lo que no podrás hacer es tirar por el camino de medio. No. Porque al final es elefante por cascarilla. Tu, antes de fer una cosa, tu t'assessores. Perquè per això estan les professionals per poder-te assessorar. Teníamos gente que nos asesorava. I teníem gent que m'ha assessorat i m'ha dit esto és el que teniu que fer, aixina i aixina, i això és el que s'ha fet. Jo no puc dir que si jo vull que això siga blanc, pegar-me contra la paret que siga blanc perquè no és aixina. Perquè jo crec que hi ha professionals darrere que s'han pogut, que han sigut les que han dit les directrius que tenen que fer i les han fetes. Però jo ho dic, ha sigut molt constant i seguiré. No és crítica a tu en concret, sinó que des de fora pensar que són els papers que ho compliquen tot tant, jo a la persona que està sense casa o la persona que es veu fora d'ací 2 setmanes és que em pareix ridícul. No ho dic per tu, sinó ho dic possiblement per entitats autonòmiques. Jo he vengut gent, el que han dit, ha vengut al migdia i si aquesta nit ha estat fins a les 11 o les 12 de la nit o m'ha trobat que algú m'ha tocat, perquè hi ha hagut gent que m'ha tocat a ma casa a les 10 de la nit.
jo obert ma casa, perquè era la meva feina, obert ma casa i a buscar solucions, i si me n'ha tingut que anar a les tantes de la nit, o m'ha tingut que alçar de bon matí, això és així. Això passa a tu, em passa a mi, Claro, i li passa a tots els que estem en la vida pública. O sea, i és que per això estàs en la vida pública. Claro. Però no, o sea, lo que es comentava, jo ja no és que... Ja no es demana esa proximitat, que és molt bona. Jo no estic Quiero dient que la la información que no ha llegado. No perquè és bona, sinó el fet de la eficiència. La eficiència perquè aquestes persones no tinguin que cridar-te a tu les 10 de la nit, ni a tu, ni a mi, ni a ningú. Però a voltes, quan una persona està desesperada, Raül, pues... Sí, quan les persones estan desesperades, no hi ha més, però sí, però el que n'hi ha que fer és... I que no ens trobem mai en aquesta situació. Però el primer que n'hi ha que fer és traçar uns plans de viabilitat perquè aquestes persones no arriben a aquests extrems. I per això, torna a lo que deia antes Sergi, a lo millor n'hi ha que fer més formació i donar més informació sobre el que està fent-se. Sí, pot ser. Perquè si no, al final pareix que anirem tots i demanant-se favors uns altres, no. Jo ho dic perquè jo des de fora jo no sabia estem en una edat de dret i no tenim que anar demanant-se favors. Inclús és bo per l'Ajuntament que se sàpia la gent que està manejant-se l'assunt. Entonces jo no ho sabia. L'assunt no s'aparà mai i l'assunt... Però si no, clar, jo no em fico en el contingut, em fico en la forma, en el sentit que no s'ha sabut. I suposa que les que estiguen ara continuaran perquè a ningú mos agradaria estar en una situació. Pues la cuestión es exactamente igual para ellos que para tú, que para quien entre. Para quien entre. Bueno, ya para concluir, que se nos ha hecho el tiempo encima, no se nos hace de noche. Sergi, en pleno siglo XXI, parece mentira, pero en la ciudad de Castalla hay desahucios, hay hambre, hay malos tratos. Hay de todo, desgraciadamente. Hay que solucionarlo. Y no podemos ponernos una venda en los ojos. Muchísimas gracias, Raúl, como siempre. Y Maite. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Ha sido un placer de teneros con la calor que hace hoy, teneros aquí. Muchas gracias a ti por invitarnos. Y bueno, como he dicho al principio del programa, queda invitada a toda la gente. Saben que esto ha sido simplemente un preámbulo de lo que va a ser un programa especial que vamos a hacer. Yo creo que es especial porque se lo merece. En el tema de desahucios, para intentar ayudar, como mínimo, aunque ayudemos a una persona, nos damos por satisfechos. Ya es algo. Es mucho. Así que si ustedes tienen cualquier pregunta, cualquier sugerencia, ponerse en contacto con Movitel o en la página del megáfono y dejarnos su pregunta. Y si quieren venir aquí, pues igualmente encantado de tenerles. Muchísimas gracias y bueno, pues nos volvemos a ver en una próxima edición del megáfono. Buenas noches.